Dios les bendiga, estimados estudiantes del Instituto Bíblico Williamson. Hoy vamos a estudiar la clase número 6, que es Deuteronomio, con el objetivo de que ustedes también la estudien. Vamos a iniciar con una oración. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de poder, Señor, impartir esta materia de Pentateuco y principalmente el libro de Deuteronomio. Te pido, Señor, que nos ilumines a todos los estudiantes y a mí, para que lo que hablemos sea tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados estudiantes, el libro de Deuteronomio está compuesto en su totalidad por discursos atribuidos a Moisés. Además, hay en él breves secciones históricas referente a este líder. Es esa parte del Pentateuco a la que se refiere con tanta frecuencia ambos testamentos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, como la ley de Moisés. Por estas y otras razones, los eruditos conservadores atribuyen la paternidad literaria de esta obra al gran legislador de Israel, Moisés. Esto no quiere decir que no tenga comentarios y artículos de información histórica proveniente de otras manos, pero en este punto de vista toma en serio las declaraciones del mismo libro y el testimonio general del resto de la Biblia en lo que concierne a la autoridad mosaica. Aquellos que adoptan lo que podríamos llamar el criterio de Walsingham son, con algunas modificaciones, sostienen que el Deuteronomio es una composición que contiene algunos materiales antiguos, parte de los cuales pueden derivarse de Moisés, pero que fueron producidos por algún profeta o escuela de profetas, no mucho antes del año 621 antes de Jesucristo. En ese año, Elías descubrió en el templo el libro de la ley y lo leyó ante el rey Josías. Esto dio lugar a una serie de reformas que los eruditos de esta persuasión declaran que fueron basadas en Deuteronomio. Y esto nosotros podemos ver referencias en Segunda de Reyes, capítulo 28, versículo 8, y Segunda de Reyes 23, 25, así como Segunda de Crónicas 34, 14 y Segunda de Crónicas 35, 19. Entre esas reformas fueron prominentemente no solo la eliminación de los altares idólatras, sino también de aquellos erigidos en los lugares altos. Los reformadores también insistieron en que los sacrificios solo debían ser presentados en el santuario central en Jerusalén. Estos eruditos pretenden también que la perspectiva de Deuteronomio es similar a la del libro de Jeremías, el primero y segundo libro de Reyes y otra literatura profética de la última parte de la octava y séptima centuria antes de Jesucristo. Aseveran que la idea de un santuario central exclusivo era desconocida para personajes tales como Samuel y Elías. Estas son algunas de las principales razones presentadas para atribuir el libro de Deuteronomio a un escritor profético o algunas escuelas de profetas, ¿verdad? Del comienzo de la séptima centuria antes de Cristo. Ahora, la evidencia para sostener este punto de vista no es bastante fuerte para tener unanimidad de todos los eruditos. Robertson atribuye el libro de Samuel. Oslecher, por otra parte, lo asigna al período post-tesílico. Sin embargo, si el libro fue escrito para corregir la práctica de la adoración en lugares altos, es notable que tales costumbres no sean mencionadas específicamente.
Se podría pensar que un autor que escribiera al principio del siglo VII tendría que aludir a Jerusalén como santuario central, si es que uno de los principales objetivos hubiese sido centralizar allí todos los sacrificios. La similaridad de apariencia extrema entre este libro y la literatura profética se explica por la influencia de Deuteronomio sobre los escritores proféticos. Ahora bien, el hecho de que la lectura de Deuteronomio produjera ciertas reformas no indica que fuera escrito en una época de abusos, como el mismo criterio podría decirse que la Biblia entera fue escrita poco tiempo antes de la Reforma Protestante. Una contribución reciente sobre el tema es, ¿verdad?, la que sostiene Lane. Sostiene que la estructura y contenido de Deuteronomio, ¿verdad?, se ajustan al modelo de convenios redactados entre un soberano y sus vasallos. Comienzan con un preámbulo identificado primero como en Deuteronomio 1, versículo 5 y Deuteronomio 4, versículo 49. Luego siguen las estipulaciones del tratado en Deuteronomio 5, 26, seguida por un recital de anatemas en caso de falta de cumplimiento y de bendiciones derramadas en caso de fiel dirección para depositarlo y su periódica proclamación. Así como también las provisiones para la sucesión dinástica. Eso está en Deuteronomio 31 y Deuteronomio 34. Lane también presenta su opinión de que la estructura de Deuteronomio tiene la más estrecha afinidad con los tratados del segundo milenio antes de Cristo. La totalidad de sus tesis hace hincapié sobre la noción de que Deuteronomio es una unidad perteneciente a la época mosaica. Es una comprobación, amados estudiantes, de que el libro, después de que los eruditos han hecho todas las investigaciones, han descubierto de que definitivamente el libro de Deuteronomio fue escrito por Moisés. Ahora, hablando siempre sobre la paternidad, ¿verdad?, literaria de este libro, es extenso e intrínseco y no es el objeto de este comentario discutirlo en detalle. Las breves declaraciones solo tienen como propósito presentar sobre algunos de los principales puntos y la razón que tenemos para tratar este libro como esencialmente mosaico, o sea, de la era de Moisés y escrito por Moisés, inspirado indudablemente por el Espíritu Santo. Algunas características que nosotros notamos en este libro: es probable que el título Deuteronomio provenga de Deuteronomion Tauto, que es la traducción de la Septuaginta de las palabras, copia de esta ley, según Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. Literalmente, esta segunda ley, como la mayor parte del libro, tiene que ver con una repetición de la ley dada por Moisés antes del cruce del Jordán en camino a Canaán. Ha sido aceptado como título apropiado. En la peregrinación que tuvo el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, estos libros fueron escritos. En su mayor parte, Deuteronomio consiste en una serie de disertaciones dadas por Moisés. Están en el lenguaje común del pueblo y van dirigidas a todo Israel. Esto significa que a la hora de la interpretación bíblica, y nosotros tenemos que tomar en cuenta los hebraísmos, o sea, el lenguaje del pueblo. Muchas veces por eso hay malas interpretaciones a la hora de leer el libro de Deuteronomio o todos los libros del Pentateuco. Ahí tenemos un problema serio. Por eso se requiere el dominio hermenéutico y exegético para poder comprender el hebraísmo, ese lenguaje del pueblo que utilizó Moisés para hablar con ellos, ¿verdad? Entonces, en su mayor parte, Deuteronomio consiste de una serie de disertaciones dadas por Moisés. Están en el lenguaje pues común del pueblo,
¿verdad? Y que van dirigidas al pueblo de Israel. Su propósito es recordar, hermanos, el pasado e informar a las nuevas generaciones lo relacionado al pacto con Dios y las leyes de las cuales forman parte. Entonces, el hincapié que hace Moisés en el libro de Deuteronomio está relacionado con hacer hincapié principalmente, sembrar en los corazones del pueblo de Israel, ¿verdad? Lo relacionado a lo que Dios hizo, ¿verdad? Con ellos en el pacto. Y las mismas leyes que lo conforman, o sea, los decretos, los decálogos, los dechados que Dios instruyó a Moisés para el pueblo de Israel. También, ¿verdad? Demandaba completa lealtad al Señor y también la separación de todos los dioses falsos y su adoración. Eso estaba en las leyes que Dios había escrito al pueblo de Israel. Y eso lo podemos nosotros notar en el libro de Deuteronomio capítulo 5, versículo 7, y también hasta el 10. No debía sobrevivir nada que apartara a la gente de él o que rebajara su carácter y conducta, según Deuteronomio 7, versículo 5. Los licenciosos cananeos tenían que ser destruidos para que no contaminaran a su pueblo con las malas prácticas. Eso nosotros lo vemos reflejado en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 4 y Deuteronomio 20, versículo 16 al 18. Estos terribles edictos hacen estremecer, pero el embellecimiento de la raza escogida para el advenimiento del Mesías tendría efectos más desastrosos. A pesar de que el Señor había dejado decretos y había dado al pueblo de Israel en el peregrinaje a través de Moisés, este pueblo era irredento, ¿verdad? Pero también hay en este libro, notas de bondad y generosidad, aquí más que en cualquier otro del Pentateuco. Dios declara su amor por su pueblo, según Deuteronomio 7, versículo 13, Deuteronomio 10, versículo 15 y Deuteronomio 23, versículo 5, y sus deseos a favor de ellos. El pueblo de Dios fue enseñado a ser generoso con los huérfanos, las viudas, los pobres y los extranjeros. Eso lo tenemos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 18 y Deuteronomio 15, versículo 7. Estaban todas las instrucciones para que el pueblo fuera un pueblo santo, humilde, lleno de amor. Hay una insistencia sin claudicación en la justicia también. Esta no solo debía efectuarse indiscriminadamente con ricos y pobres, grandes y pequeños, sino que debía extenderse a la corrección de pesas y medidas. Y está eso en Deuteronomio 25, 13 y al 16. Y capítulo 16. Esto es interesante porque definitivamente aquí nosotros podemos ver de que el libro de Números, a pesar de que es el censo del pueblo de Israel después que salió de la esclavitud, el libro de Deuteronomio, pero también el libro de Deuteronomio nos refleja de que aquí también se establecen matemáticas, contabilidad, ¿verdad? Y nosotros lo vemos en los pesos y medidas. Y ahí hay una importancia bien buena. ¿Por qué? Porque lo que se quería evitar era la usura en el pueblo. Entonces tenía que haber una manera de controlar, ¿verdad?, la compra y venta a través de los pesos y medidas. Es bien importante todo lo que nosotros estamos estudiando el día de hoy. Ahora, Deuteronomio es un libro relacionado también con el prójimo. Estamos viendo la forma como el libro de Deuteronomio viene relacionándose con el pueblo de Israel, pero también es para nosotros de suma importancia
este libro hoy día, porque todo lo que en él expresan los designios de Dios hacia el pueblo de Israel y también para el Israel espiritual. Debía impedirse que escapara el asno del vecino, y si estaba en dificultades había que prestarle ayuda. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 22 del 1 al 4. La obediencia a Dios traerá como resultado la vida y la bendición. La desobediencia, la muerte y la maldición. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28 y Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Esto ha originado indudablemente, ¿verdad?, la expresión, el concepto deuteronómico de vida. La bondad trae prosperidad, la maldad adversidad y dolor. Se sostiene que esta interpretación de la vida corre a través de los libros históricos de la Biblia. Los críticos aceptan esto y hay cierta verdad en ello. Pero tiene sus severas limitaciones también. Dicen que Isaías muestra mayor percepción espiritual, considerando los sufrimientos vicarios más grandes que la prosperidad del hombre justo. El libro de Job probablemente fue escrito en directa contradicción de una aplicación demasiado rígida del punto de vista deuteronómico. Pero el valor de la disciplina del sufrimiento está reconocido en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 3. El mismo Moisés es un ejemplo sobresaliente de un hombre justo que sufre voluntariamente por haberse identificado con un pueblo rebelde, según Deuteronomio capítulo 3, versículo 26 y Deuteronomio 9, versículo 18 al 19. Nosotros estamos viendo cómo el profeta Moisés, el líder Moisés, ¿verdad?, es ejemplo para el mismo libro de Pentateuco. Por eso Dios lo escogió y lo protegió a su siervo. ¿Por qué? Porque en él miraban la justicia, en Moisés miraban la rectitud, en Moisés miraban el amor, en Moisés miraban la ternura, la comprensión, miraban las excelentes relaciones con el prójimo. Moisés era el ejemplo que ellos podían ver. Dios lo puso, ¿verdad?, precisamente, y le dio todos los poderes para que el pueblo tuviera confianza en Moisés. Y vamos a ver la importancia del libro de Deuteronomio también. No puede haber duda sobre el valor permanente de Deuteronomio. Liberales y conservadores están listos a reconocer la parte que le ha tocado en el desarrollo de la religión de Israel. La historia de esta nación está escrita desde un punto de vista y sus monarcas han sido pesados por sus balanzas. Fue probablemente leído cuando se presentó la ley en la reforma efectuada bajo Esdras y Nehemías después de la vuelta del exilio, y es posible que haya ocupado lugar prominente en las festividades culturales. Amados estudiantes, de acuerdo a todos estos registros, hay evidencia de que el Señor meditaba profundamente en Deuteronomio. Podemos imaginarnos lo que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, meditaba cuando pensaba en el Pentateuco, en Deuteronomio. Eso es importante, ¿verdad? Cómo nuestro Señor Jesucristo muestra esa evidencia de que Él, pues, también meditaba en este libro e hizo frente al triple ataque de Satanás con sendas estocadas provenientes de su arsenal. Eso lo vemos en Deuteronomio 8:3, Deuteronomio 6:13 al 16. Citó parte del Shema en Deuteronomio 6, del 4 al 5, cuando se le preguntó en cuanto al gran mandamiento. Marcos capítulo 12, del 28 al 30. El apóstol Pablo aplicó la descripción mosaica de la ley del Evangelio al hablar sobre su simpleza y accesibilidad. Y esto está en Romanos capítulo 10,
versículos del 6 al 8 y Deuteronomio 30 del 1 al 14. Vemos la importancia que reviste el libro de Deuteronomio, que el mismo Señor Jesús lo cita y lo citan los apóstoles también. Y incluso los profetas lo citan también, este maravilloso libro. Es un libro, Deuteronomio es un libro de santidad. ¿Qué luz esparce Deuteronomio sobre la doctrina de la santidad? Los expositores influidos en Hebreos capítulo 3 del 1 al 11 y otras escrituras del Nuevo Testamento ven en la tierra de Canaán un símbolo de la experiencia de la entera santificación o ser llenos del Espíritu Santo. Hechos 26, 18. Deuteronomio abunda en promesas concernientes a la tierra y a la exhortación a poseer la heredad provista divinamente. Deuteronomio capítulo 1, versículo 8, Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 y Deuteronomio 11 del 8 al 9. Además de esta significación simbólica, el libro nos recuerda de una experiencia religiosa genuina. Está respaldada por una conducta recta. El éxtasis religioso es espurio si no encuentra su evidencia en las correctas relaciones con el prójimo y la justicia social y comercial. Deuteronomio, amados estudiantes, nos enseña que la lealtad a Dios es la esencia de la verdadera piedad. Esto nos impide comprometernos con lo que es desagradable a Dios y nos invita a separarnos de todas las relaciones y prácticas ilegítimas. La esencia de la santidad es amor. El Shema, Deuteronomio 6, del versículo 4 al versículo 9, resume en tales términos el deber supremo del hombre. Dios ama a su pueblo y busca su amor. Él desea ser servido con gozo. Él hará posible este amor quitando todos los obstáculos a fin de que podamos amarlo con todo nuestro corazón. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 30, versículo 6. Qué hermoso, hermanos, nos refleja a nosotros este libro. Es un libro maravilloso en donde refleja toda una historia de amor de Dios a su pueblo Israel, pero también a su pueblo Israel espiritual, que ahora es su iglesia, que somos nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de leer este libro, estudiarlo, el libro de Deuteronomio, porque es un libro que tiene registrado la esencia del manual por medio de que nosotros debemos de proceder y cómo debemos de proceder en nuestra vida diaria. Entonces es sumamente importante, amados estudiantes, que nosotros estudiemos todo este libro. Y no solo el libro de Deuteronomio, sino los 5 libros, analizarlos, porque en ellos hay mucha sabiduría. Hay mucho discernimiento de la palabra para poder nosotros llevar este mensaje al pueblo de Dios. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Yo espero de que en esta última parte que hablamos acerca de Deuteronomio y la santidad, nosotros podamos tomarle mucha interés y atención, hermano, ¿verdad? Porque realmente nos enseña que la lealtad a Dios, hermanos, es la esencia de la verdadera piedad. Si nosotros somos leales a Dios, si somos fieles a Dios, si realmente nuestra vida como siervos de Dios, como líderes, así como fue el líder Moisés, camina sobre los carriles de la verdadera fe en Jesucristo, los cuales están fundamentados en su muerte y su resurrección, nosotros, hermanos, caminaremos en una vida llena de seguridad, confianza, fe y verdad. Yo espero, amados estudiantes, de que este resumen que he tratado de hacer del libro de Deuteronomio les sirva a ustedes también para que lo escuchen, ¿verdad? Para que lo escuchen, lo vean y lo repasen, lo estudien también.
y que el Espíritu Santo les pueda llenar de mucha sabiduría y guianza en el estudio de Deuteronomio. Que Dios les bendiga, amados estudiantes.